Muy buenas a todos y bienvenidos a Té Filosófico. Hoy vamos a reaccionar a una ponencia en unas jornadas que se hicieron en Madrid sobre veganismo y antiespecismo desde lo que sería el colectivo antiespecista de Madrid. Decir que he sido antiespecista, y vegano durante bastantes años de mi vida y que gracias a que conozco un poco lo que se profesa desde sus dichas posturas filosóficas y pragmáticas, pues voy a hacer mi crítica pertinente. Vamos con el vídeo. El anarquismo consiste en que no haya opresión, en que no haya jerarquías, y si no hay opresión y no hay jerarquías, tenemos que tener en cuenta también a los animales, ¿no? Porque los animales son víctimas de la opresión. Entonces, muchas veces se considera que el movimiento antiespecista está aparte del resto de movimientos sociales y se llega a pensar incluso que nos preocupamos por los demás animales, pero no por otras cuestiones sociales, ¿no? En realidad, lo más habitual dentro del movimiento de liberación animal es que seamos personas que venimos de otros movimientos sociales, pero que hemos ampliado el círculo moral hasta englobar también al resto de animales, a todo individuo con capacidad de sufrir. Bien, aquí este señor, como podemos ver, pues trata de hacer una definición de lo que sería el anarquismo, ¿no? Y cómo lo enlaza con lo que sería el antiespecismo. A su vez, trata de acogerse a la interseccionalidad de luchas y mostrarse, ¿no?, como que está en cada una de ellas sin dejarse nada, ¿no? Para empezar, el anarquismo es una postura filosófico-política que de algún modo la encasillaríamos en lo que serían las izquierdas definidas. Pero claro, el veganismo, el feminismo, el ecologismo, todos estos ismos, como ya sabremos, ¿no? Formarían parte de lo que serían las izquierdas indefinidas. Entonces lo que podemos apreciar es como una especie de secularización donde tratan de pasar los asuntos sociológicos a los políticos y los políticos a los sociológicos. A su vez, habla, ¿no?, de lo que sería eh, la propuesta de eliminar, ¿no?, toda jerarquía eh, y basarse en lo que sería como una especie de holocracia, ¿no? Y respecto a esto, pues sí que hay posibilidad, ¿no?, de establecer lo que sería un orden social que sea horizontal, con sus inconvenientes, que ya podríamos comentar. Pero lo que sí que es imposible es erradicar la jerarquía. Quienes consideran tal cosa, de algún modo están cayendo en lo que sería el mito del buen salvaje. Pues porque, como ya sabemos, ¿no?, en el aspecto, por ejemplo, de la revolución, no es que desaparezcan las jerarquías, sino que cambian, o sea, cambia la estructura jerárquica, pero no desaparecen. Para poner un caso concreto, sí, bastante específico, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener un perro, por mucho que tú consideres que está igual jerárquicamente que ti, pues no es así. Tú tienes un dominio sobre él y estableces una jerarquía, ¿no? Y por mucho que quieras pensar que estáis en una escala igual, esto no es cierto, porque el perro no es el que te saca a ti a pasear, ¿no? Bueno, continuamos con el vídeo. Nuestra postura básicamente se enfrenta a una pregunta que es la siguiente. ¿Los animales están en este mundo para que los utilicemos o están en este mundo para disfrutar de sus vidas? Si yo hago esa pregunta aleatoriamente, la mayoría de la gente me diría que los animales tienen derecho a disfrutar de sus vidas y que debemos respetarlos. Sin embargo, en nuestro día a día estamos haciendo cosas, estamos haciendo actividades
que claramente atentan contra ese derecho a la vida de los animales y el derecho a la libertad. Entonces, otra pregunta que podemos plantear es si podemos vivir sin utilizar animales. ¿Podemos vivir sin utilizar animales? La respuesta, sin ninguna duda, es sí. No estamos en una isla desierta, como se nos suele plantear a las personas que no consumimos productos de origen animal. No estamos en una isla desierta con un cerdo y un cuchillo, ¿no? En una situación así de extrema es difícil saber lo que haríamos. Pero en nuestro día a día, sin ningún problema, podemos vivir sin utilizar en absoluto a los animales. Entonces, ¿por qué utilizamos a los animales? Lo vemos, por ejemplo, cuando cuestionamos algunas formas de explotación animal que casi yo creo que todas las personas que están aquí pues se opondrán a ella, como por ejemplo la tauromaquia, ¿no? Cuando hablamos en contra de la tauromaquia siempre va a haber gente que nos va a decir, bueno, pues si no te gusta, no vayas, pero déjame a mí participar en este espectáculo, ¿no? Bueno, pues ese es el principal argumento para el uso de animales, porque nos gusta. Nos gusta la tauromaquia, las personas que son taurinas, les gusta el sabor de la carne, gusta el café con leche de vaca, ¿vale? Pero eso no es realmente, o sea, que eso sea el argumento, que sea en lo que se apoya en la explotación animal, no quiere decir que el movimiento antiespecista sea porque no nos gusta la carne o porque no nos gusta la leche de vaca o porque no nos gustan los espectáculos taurinos. Entonces, aquí tenemos un par de referentes sociales, supuestamente de la izquierda, supuestamente de ideas avanzadas, que cuando abordan el tema de la explotación animal lo centran en eso, ¿no? En que es una cuestión de gustos. Entonces, a estas dos personas y a muchas otras personas famosas les hemos oído decir: a mí no me gustan los toros, pero los respeto. Bueno, pues es que el problema no es que nos gusten o que no nos gusten los toros. A mí no me gusta o no me interesa la petanca, pero no la quiero prohibir, ¿no? El problema es que hay una víctima y cuando se habla de gustos parece que es una cuestión meramente personal, ¿no? Pero el problema es que hay una víctima que no le están considerando. La gente que habla de me gusta o no me gusta jamás habla de la víctima que hay detrás de esos comportamientos. Bueno, pues esa es la idea principal que quería transmitir al inicio. Esto no es una cuestión de gustos, no es que nos gusten los animales, no somos amantes de los animales, sino que creemos que los animales, aunque pertenezcan a otra especie distinta a la nuestra, merecen un respeto, ¿no? Muchas veces escuchamos, y nos indigna escuchar a los taurinos hablar de sus derechos, pues cuando dicen eso que comentaba antes de si a ti no te gusta no lo hagas, pero déjame a mí mi libertad, déjame mi derecho a disfrutar de la tauromaquia. Bueno, pues cuando hay un conflicto social creo que todas y todos tenemos que pensar si hay una víctima y hay un opresor y siempre ponernos del lado de la víctima, ¿no? El tema de los taurinos y los antitaurinos no es una cuestión entre un grupo de personas y otro, es un problema entre una víctima y sus opresores, ¿no? Entonces, en el momento que situamos a la víctima en la posición que le corresponde, se ve mucho más claramente el debate. Bueno, esta es una forma de alguna manera de ridiculizar al movimiento de derechos animales, que es representarnos como amantes de los animales, prácticamente como si fuésemos hermanitas de la caridad, motivadas por un amor incondicional y una ternura hacia los animales. Cuando estaba preparando esta presentación, hice una búsqueda en Google bueno, lo busqué en inglés, defensor de los animales, defensora de los animales, varias búsquedas de ese estilo, y una de las primeras imágenes que me apareció fue esta. Bueno, pues evidentemente, si tenemos esta imagen de la defensa de los animales, no nos la podemos tomar muy en serio. En realidad, el movimiento de derechos animales, el movimiento de liberación animal, corresponde mucho más con esta otra imagen, ¿no? De una persona interponiéndose entre el fuerte y el oprimido. Y básicamente es eso, el movimiento de defensa animal. Es que, claro, precisamente como no vivimos en una isla desierta y lo que sería, términos marxistas,
la infraestructura se fundamenta principalmente en lo que sería el especismo antropocéntrico y la dominación pertinente, por eso no se puede hablar de un cambio infraestructural de un día para el otro en base sensocéntrica. Es imposible. Y en el supuesto caso que, digamos supuesto, que se diera, sería el debacle de la humanidad. Claro, en el supuesto caso que dotáramos de personalidad jurídica a los animales, ¿no? Volvemos con supuestos. Esto conllevaría lo que sería volver al opresor, en este caso al humano, ¿no? Como víctima. Y lo que estaríamos haciendo sería establecer una correlación de víctima-victimario, donde pasaría del interespecífico, o sea, de la relación entre las especies, al intraespecífico, hacia la misma especie. O sea, estaríamos dándole más valor a lo que sería la especie no humana que la especie humana. Por poner un ejemplo, un ganadero que se está ganando la vida con ello, ¿no? Si de golpe y porrazo generásemos, ¿no? Pues los derechos de los animales, este señor tendría que acabar con su negocio, con lo que le incumbiría pues ser víctima de lo que sería ese poder, ¿no? que recaería sobre él. Y en ese supuesto caso en el que a ese ganadero se le prohibiese el hecho de tener seres movientes, ¿no? O sea, bienes, bienes en cuanto pues de su patrimonio, ¿no? Animales, ¿no? Y lo prohibiesen, claro, esos animales estarían en la naturaleza. Y la naturaleza no es un lugar idílico. De hecho, gracias a lo que es el bienestarismo, ¿no? En el que pues están los animales en las granjas, que ciertas especies pues aún permanecen vivas, porque serían incapaces de sobrevivir en el medio hostil que la naturaleza les otorga. Porque claro, no podemos negar que exista una estructura de dominación antropocéntrica, ¿no? En la que el humano pues estaría en la pirámide y domina a todas las demás especies. Aunque podríamos pues debatir mucho sobre esto, ¿no? Porque como bien sabemos, pues hay especies que nosotras no las dominamos, pero bueno, en el caso, digamos, hipotético, ¿no? Que estos animales estuviesen libres, en la naturaleza, habría otras especies que estarían libres también. Y que estas, pues, por el hecho biológico de ser, pues, seres heterótrofos, ¿no? Y su condición biológica, pues, les condicionaría a matar y alimentarse de estos otros seres, ¿no? Entonces, claro, no existiría lo que sería el especismo antropocéntrico como tal, pero sí que seguiría habiendo una relación jerárquica donde los animales carnívoros pues acabarían dominando a los que no, incluso pues eliminando su existencia, ¿no? Hay casos de bueno, personajes antiespecistas, ¿no? Como es Oscar Horta, en el que de algún modo pues habla de lo que sería el mundo ideal, ¿no? Como una especie de bola de nieve, donde a un lado tendrían plancton y al otro pues ballenas, ¿no? Y que de algún modo pues esa cadena trófica, o sea, las cadenas tróficas pues
se verían hiperlimitadas y que, claro, con la desaparición de los carnívoros, pues habría una armonía entre todas las especies. Y esto, de algún modo, pues no dejaría de ser una visión rusoniana de la naturaleza, donde se prefiere un nivel de intervencionismo a esta índole exagerada a no aceptar la naturaleza tal y como es. Pues muchas personas prefieren ponerse una venda en los ojos que ver la cruda realidad de la naturaleza. Y eso, en mi humilde opinión, es un error idealista garrafal. Bueno, vamos a continuar con el vídeo. Otra idea importante, muy relacionada con lo que estoy diciendo, es que el veganismo, el antiespecismo, no es una decisión personal. Una decisión personal es aquella que afecta solo a una persona. Una decisión personal es si yo decido ponerme una camiseta roja o una camiseta blanca, porque afecta solo a una persona. Pero hay otras cosas, hay otras actitudes que no son en absoluto decisiones personales. Lo entendemos, por ejemplo, en la pasada huelga del 8 de marzo, yo en mi trabajo, cuando abordaba el tema, siempre te encontrabas a alguna compañera, algún compañero que te decían, bueno, quien quiera que haga huelga, quien quiera que no haga huelga, es una decisión personal. Entonces, cuando dices que tú consideras que eso no es una decisión personal, porque afecta a toda la clase trabajadora, porque afecta sobre todo en este caso a las mujeres, entonces ahí hay un conflicto, ¿no? Pero desde el mundo sindical, desde la gente que tenemos una conciencia en materia de clase trabajadora, vemos clarísimamente cómo asistir o no asistir a la huelga es una decisión política, es una decisión social. En cambio, cuando se habla de comer o no comer animales, parece que es una cuestión de gustos y es una cuestión personal. Parece que da lo mismo comerte un animal que no comerte un animal. Y no es lo mismo, porque hay unas consecuencias sobre terceros. Bueno, pues el antiespecismo, quiero recalcar que es una postura ética, porque consideramos que la forma en la que la sociedad trata a los demás animales es injusta. Entonces, por eso es una cuestión ética. Y además, el hecho de que sea una cuestión ética automáticamente hace que sea una cuestión política, porque cuando vemos una injusticia, no solamente intentamos no participar en esa injusticia, sino que, dado que hay un oprimido y hay un opresor, estamos en contra y queremos interponernos en esa opresión y queremos detenerla, ¿no? Entonces, eso lo convierte automáticamente en una cuestión política y una cuestión social. Bien, y esto nos recuerda un poco a la célebre frase que algunos, bueno, dirán que es de Carol Hanisch, otros de Kate Miller, ¿no? Sobre lo personal es político, ¿no? De algún modo, este señor, cuando dice que es una cuestión ética, digamos, ¿no? Es una cuestión individual, las cuestiones individuales son las cuestiones éticas, las cuestiones morales son las que pues se vuelven políticas, de algún modo, ¿no? Entonces, aquí tiene como una especie de enredo donde se acoge al hecho de que dice que no es personal, ¿no? Que sino que es político, ¿no? Pero claro, luego cuando él hace referencia al hecho de que eso no es una cuestión personal, tal, claro, ya hay un sujeto, hay un individuo, ¿no? Que opera, no es un ente abstracto ni un grupo de personas, sino que cada persona elige a través de sus voluntades, ¿no? Y tiene sus decisiones. Entonces, pienso que aquí está muy errado en este aspecto. Vamos a ver un poco los argumentos reales del especismo. O sea, las actitudes especistas se basan simplemente en no considerar a los animales, en hacer lo que nos gusta sin considerar las consecuencias que nuestra vida diaria tienen los animales. Pero cuando se intenta argumentar el especismo, igual que ocurre con el racismo o con otras muchas formas de discriminación, el principal argumento es el argumento en base a una superioridad. Somos más inteligentes que el resto de animales, los seres humanos somos superiores y
tenemos una capacidad moral, nosotros los seres humanos tenemos capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal, de reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal, y eso nos hace que tengamos más derechos y una superioridad moral, ¿no? O sea, lo que se puede hacer con los demás animales no se puede hacer con los seres humanos porque nosotros somos más inteligentes que el resto. Sin embargo, bueno, ese argumento que se ha utilizado muchas veces para defender el racismo o para defender otras formas de opresión, cuando se utiliza para apoyar el especismo es bastante aceptado en la sociedad, ¿no? Entonces, supongamos que hay un grupo de personas, las personas que estamos aquí, y hay una persona que tiene una discapacidad intelectual. Perdonadme, pero aquí quiero hacer una apreciación, porque este señor habla de personas con discapacidad intelectual. Cuando, bueno, yo en mis años pues, de politiqueo, ¿no? Leí al respecto sobre que las personas con diversidad funcional, pues les molesta que les llamen así. Así que deja de ser tan opresor, por favor. ¿A alguien se le ocurriría que podemos tratar peor a esa persona por tener una discapacidad intelectual? Rotundamente no. Sin embargo, ese es el principal argumento que utiliza el especismo para explotar al resto de animales. Si creemos que una persona con una capacidad intelectual muy inferior a la media, vamos a decir inferior incluso que la de un perro o que la de un pollo, que hay casos, personas con Alzheimer o personas recién nacidas o personas que han tenido accidentes, entendemos que merecen un respeto porque nuestras acciones sobre ellos pueden repercutirles, pueden perjudicarles o pueden beneficiarles. Bien, y aquí para finalizar ya este vídeo, comentar que el principal argumento por el cual se defiende el especismo no es el aspecto de las capacidades, eso es totalmente falso, sino el hecho de que están en este espacio-tiempo, con estas circunstancias materialmente existentes, donde se han visto envueltos en este transcurso histórico de la humanidad. Y claro, como se ven en esas circunstancias, consideran que eso es legítimo. Después, en otro vídeo, ya entraremos si lo es, si no lo es, defensa o no de lo que sería, ¿no?, el antiespecismo. Pero las personas no es que defiendan el especismo porque los humanos tenemos más capacidades. No, no. Sino que lo principal, o sea, la principal defensa de ello es el hecho de que las personas se ven envueltas, pues como he dicho antes, ¿no?, en lo que sería una infraestructura basada en esto. Bueno, señores, aquí termina el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, compartir, darle me gusta, dislikes, que eso se os da muy bien, cabrones. Y a la campanita. Un saludo y hasta la próxima.